Buenas tardes, mi nombre es Mariam, espero que todos se encuentren muy bien. Soy estudiante de la U Digital de Antioquia y el día de hoy me encuentro con algunas compañeras de mi institución. Buenas tardes, Manuela. Buenas tardes, Marian y Kimberly. Muchas gracias por invitarme. Me alegro. Buenas tardes, Kimberly, ¿cómo estás tú? Hola Marian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola Manuela y muchas gracias por la invitación. Bueno, en este episodio nuestro debate se titula El impacto de la globalización en cada una de nuestras regiones. Va a ser un espacio para conversar y opinar en relación a la globalización, cómo que es la globalización, cómo se da, sus causas y consecuencias en nuestro contexto actual, claro. Asimismo, vamos a analizar cómo esos impactos que ha generado la globalización a nivel local, desde nuestras regiones, sus efectos positivos y negativos, y cerraremos este debate con algunas breves conclusiones. Entonces, para comenzar, bueno, Manuela, ¿tú qué piensas acerca de la globalización? ¿Cómo la definirías? Bueno, para mí la globalización puede definirse como el proceso de interconexión y una creciente independencia entre países de todo el mundo en aspectos económicos, culturales y sociales. Un autor relevante para apoyar esta definición es Zucker Buttman, quien ha explorado la liquidez de las relaciones sociales en la globalización. Desde mi punto de vista, una liquidez en las relaciones sociales globales se refleja en la rápida difusión de la información, la movilidad de capital e interconexión de las economías. Las influencias culturales también cruzan fronteras instantáneamente, lo que lleva a la mayor diversidad y mezcla de expectativas en estilos de vida. Eso es lo que desde mi punto de vista. Dime tú, Marian, ¿qué opinas de la definición de la globalización? Bueno, en mi caso yo creo que la globalización tiene muchas miradas, pero podemos decir que es un proceso multidimensional que afecta a los diversos ámbitos de nuestra sociedad, siendo esto una de sus señas de identificación. La globalización inició como toda una nueva dirección o dinámica mundial, y aquí cito a Mittelman. Él dice que la globalización se puede entender como una fase en la historia del capital cuyo linaje ha unido a distintas sociedades en un mismo sistema. Se puede ver también como una dialéctica de continuidades y discontinuidades, y se puede conceptuar como una utopía de mercado en el sentido de que representa condiciones ideales que quizás nunca han existido. Me parece muy interesante lo que menciona este autor. Creo que esas distintas sociedades como un sistema, esa apropiación de la globalización en esta fase se dio más aún cuando las tecnologías de la información y la comunicación se establecieron y dieron lugar a unas nuevas formas de conectividad y de movilidad, que por ende han permitido ese despliegue de los territorios a esta nueva forma mundial. Por otro lado, creo que la globalización es impulsada por todo un tema ideológico, el neoliberal, que busca esa liberación económica, esa progresiva desfronterización de los territorios y una nueva responsabilidad social individual, muy de la mano de lo que menciona este autor. Y creo que finalmente, bueno, la globalización se tenía que dar, era inevitable y por ende ha producido un nuevo orden global interconectado, marcado por intensas pautas de intercambio, así como los modelos definidos de poder, jerarquía y por consecuencia desigualdad. Y bueno, creo que esa es mi definición larguita. ¿Tú qué piensas al respecto, Kimberly? Bueno, niñas, con respecto a lo que ustedes han dicho, me he puesto a pensar y en esta intervención me gustaría dar unos aportes de unos autores que definieron como tal la globalización, ¿cierto? En eso se encontraba, del que tú hablaste, de James Michelman. Él consideraba que la globalización es una función de procesos transaccionales y estructuras domésticas que permiten que la economía, la política, la cultura y la ideología de un país penetren en otro. Él decía que la globalización es inducida por el mercado, que no es un proceso guiado por la política. Y se me hizo también muy interesante cuando Rodolfo Cerdas dice que él se refiere a la globalización como el acelerado proceso de cambio que a nivel mundial se ha venido desarrollando en todos los ámbitos del quehacer humano, pero muy particularmente en lo referente a lo militar, lo económico, el comercio, las finanzas, la información, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Y para finalizar, lo que dijo otro autor que me gustó mucho es Anthony Giddens, 2000, dijo que la globalización es un proceso complejo de múltiples interrelaciones, dependencias e interdependencias entre unidades geográficas, políticas, económicas y culturales, es decir, continentes, países, regiones, ciudades, localidades, comunidades y personas. Interesante. Interesante. Sí. Manuela, ¿tú nos podrías dar como un contexto histórico acerca de la globalización? Sí, claro que sí. Mira que yo antes de este podcast me estaba como entrevistando con esto y encontré que la globalización tiene sus raíces en la regulación industrial en el siglo XIX, que impulsó la producción y el comercio global. Sin embargo, el término se hizo popular en las décadas de 1980 y 1990, con la acercación de la tecnología y la caída de las barreras comerciales durante la globalización neoliberal. Comenzó con el comercio y rutas de seda en el siglo XV. Los primeros signos de la globalización se encuentran en antiguas rutas comerciales como la ruta de seda, que conectaba Europa, Asia y África. La segunda era los descubrimientos del siglo XV al siglo XVI. Durante esta era, los descubrimientos explorados como Cristóbal Colón y Vasco de Gama abrieron nuevas rutas migratorias, conectando continentes previamente separados. La globalización se manifestó en la expansión del comercio y el intercambio cultural.
La revolución industrial en el siglo XIX marcó un cambio fundamental en la forma en que se producían los bienes, lo que desencadenó un aumento masivo de la producción y urbanización. Como cuarto, la historia entre guerras de Bretton Woods. Después de la Primera Guerra Mundial y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial se crearon instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, resumido FMI, y el Banco Mundial como parte del sistema de Bretton Woods. Autores como John Martins incluyeron la creación de industrias que buscaban estabilizar la economía global. Como quinto tenemos la globalización neoliberal. Fueron más o menos en la década de 1980 a 1990. La globalización se expandió, un cambio significativo en la adopción de políticas neoliberales en los años 1980 y 1990. La caída de las barreras comerciales y los avances tecnológicos, especialmente de las comunidades, aceleraron la interconexión global. En la era de la información, la globalización se infectó con la revolución de la información y la conectividad digital y transformando en todo en comunicados. Comercializamos y compartimos conocimientos como autores contemporáneos como Thomas Friedman han abordado la globalización en la manera de la información. En este contexto histórico nos ayuda a comprender la globalización de un fenómeno en constante evolución influenciado por factores económicos, políticos, tecnológicos y culturales a lo largo del tiempo. Con cada etapa deja una huella única en la configuración del mundo interconectado en el que vivimos hoy. Wow. Sí. Muy interesante, Manuela. Sí, es muy interesante saber que esto ha pasado por tantas épocas o sea, no somos como las primeras personas a vivir eso, sino que viene mucho más allá atrás. Sí, tiene todo un trasfondo. Y bueno, es inevitable pensar como en las causas y consecuencias de la globalización, ¿no? Sí, es muy cierto. No sé si ustedes de pronto saben un poco más de eso. Pues sí, mira, sí, estaba pensando como en contarles pues como esas causas, ¿cierto? Entonces, es inevidente lo que dice, nos contaba Manuela, pues las causas de la globalización a lo largo de los años está muy relacionada con los cambios políticos y económicos que han afectado a la sociedad global como tal. Entonces les voy a contar pues esas causas principales que se dieron como para que estemos viendo pues actualmente esto. Una de esas fue la nueva geopolítica mundial del siglo XX. O sea, durante el siglo XX hubo cambios muy importantes que se organizan y lideran las relaciones entre los países a nivel mundial. Estados Unidos emergió como una potencia dominante después de un periodo tumultuoso, o sea, que incluyó guerras mundiales y crisis económicas como el crack del 29 y la Gran Depresión. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos desplegó el plan de Marshall para ayudar económicamente a Europa y facilitar su reconstrucción. O sea, esto provocó un aumento en los intercambios económicos a nivel global, impulsado también pues por esos avances en comunicaciones y transporte. Estos cambios contribuyeron a la apertura de un mercado libre y al establecimiento del capitalismo como el sistema económico predominante en el mundo. O sea, las empresas multinacionales comenzaron a surgir buscando maximizar sus ganancias al ajustar costos de producción y ofrecer precios competitivos a los consumidores. Otra de las causas fue el crecimiento en el intercambio económico mundial. Se dice que después de la Segunda Guerra Mundial, con la eliminación de barreras en países desarrollados y la paulatina eliminación de los aranceles a las importaciones, dio paso a varios efectos que se los voy a pues como a contar, que fue el aumento rápido del comercio internacional de bienes y servicios en comparación con el crecimiento económico general. Otro de esos fue mayor conexión y globalización de los mercados financieros, con una apertura significativa hacia el exterior. Y bueno, esto hizo que se incrementó la renta por persona, aunque con diferencias notables entre países ricos y pobres. Y también hubo mayor intercambio de bonos, acciones y comercio de divisas. Otra de las causas fue la revolución informática. La globalización se ve impulsada por la revolución tecnológica que comenzó en los años 70 y marcó el inicio de la era digital. Esos avances tuvieron dos efectos importantes que fueron la disminución de precios de materias primas y la prominencia de las tecnologías de la información. Entonces, con la llegada del Internet en el desarrollo de las telecomunicaciones, cambió la sociedad y abrió oportunidades para democratizar el conocimiento. Los usuarios podían acceder a mucha información y las empresas podían expandirse a nuevos lugares para ofrecer productos y servicios. Entonces, las tecnologías de la información también ayudaron a los gobiernos a colaborar en proyectos más grandes que un solo país no podía llevar a cabo por sí solo, convirtiéndose en una herramienta importante para la cooperación internacional. Y bueno, y otra de las consecuencias, diría la última, otra que fue muy importante, fue las mejoras en el transporte. Entonces, a raíz de todo esto, con la alta demanda de productos y servicios, surgió la innovación del transporte, generando una mayor
demanda de aeronaves, trenes, camiones y embarcaciones marítimas, que facilitaron la distribución de las mercancías, dando paso a mayor flujo de mercadería y personas a nivel mundial. Esas fueron las principales causas. Tremendo. Y claro, por consecuente hay unas consecuencias. Yo no sé por qué presentía que tenía que buscar acerca de las consecuencias. Bueno, Sí, ante toda causa hay una consecuencia. Entonces, sí, así es. Uy, bueno, yo creo que en esa parte de las consecuencias hay unas claras consecuencias, valga la redundancia, en distintas dimensiones de la vida social, tanto en la economía, política, cultura y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Me gustaría como recalcar como en cada uno de esos factores rápidamente. Yo creo que en la economía lo podemos ver con la denominada deslocalización, que es el proceso de empresas multinacionales que se van hacia otras economías emergentes que ofrecen ventajas superiores de rentabilidad. Por consecuente, los individuos deben exigirse más para ser cualificados en estos mercados. No obstante, para muchas empresas emergentes expandirse en un determinado lugar es muy complicado porque están más condicionadas por los monopolios de poder ya existentes. Creo que otro aspecto importante acá es que los más beneficiados de la globalización fueron los países más desarrollados, como lo mencionabas ahorita, Kimberly, a diferencia de esos países latinoamericanos que se han ido articulando como a este tema de la globalización de manera desigual. En relación a la política, creo que podemos ver esas crecientes conexiones económicas y culturales que reducen el poder y la eficacia de los gobiernos en su proceso de gobernar las naciones. Por eso se ha dado, creo que esa libertad económica que permite el intercambio de ideas y bienes económicos, que es bueno. Sin embargo, esto no logra resolver los problemas asociados con la creación de empleo y esa mejora del bienestar social desde los ámbitos locales. Y otra parte que me gusta mucho es, bueno, la cultura, que las consecuencias son muy claras, ya que, pues, además de suponer un cambio en lo que se denomina cultura como tal en su definición, se ve como esa expansión o ese intercambio de valores, de estilo de vidas, comportamientos que han afectado a todos los seres humanos irremediablemente, pero no son negativos del todo. Creo que esto lo podemos ver muy reflejado en todo lo que son las industrias audiovisuales, la música y el cine. Y bueno, por último, el medio ambiente. El crecimiento acelerado y no consistente de la globalización ha llevado a que en nuestra actualidad veamos las consecuencias del consumo descontrolado de esas materias primas. Y aunque se toman decisiones a nivel global entre los estados para reducir esto, al final del día no se ven esos cambios sustanciales en el sistema económico y productivo de las empresas, pero sí aún más en ese aumento en la contaminación. Wow, qué interesante. O sea, es como todo en la vida que tiene sus cosas buenas y cosas malas. Marian, ya que nos cuentas esto, quería que me contaras cómo la globalización en tu región. Uy, como esos efectos. Bueno, yo me encuentro en Santander, específicamente en el municipio de Barbosa. Hace muy poco llegué a este lugar, pero claramente he podido percibir ese impacto de la globalización en el desarrollo local. Hablando de efectos positivos, muchas empresas han podido acceder a los mercados internacionales y un ejemplo muy claro o muy cercano a esto es el bocadillo veleño, que yo creo que ustedes lo conocen o lo han probado alguna vez. Claro. Es delicioso. sí, es muy rico. Bueno, ese es un producto obviamente 100% colombiano y es conocido en marcas como los bocadillos La Moniquireña. Bueno, este bocadillo se da en la provincia de Vélez y en algunos municipios de Boyacá. Se da como una estrategia para conservar su tradición campesina y ahora se ha posicionado a nivel internacional como lo es en la Unión Europea. Y tomando de base esa provincia de Vélez, este lugar, podemos hablar de la inversión extranjera. La apertura económica ha traído inversionistas y ha permitido la generación de empleo. Empresas como Disney han tomado inspiración y han hecho un homenaje al traje típico de Santander al usarlo en la película Encanto. Creo que es en el personaje de Maribel, si no estoy mal. ¿Ustedes ya se vieron esa película? Claro, Obvio, niñez ahí, el niño interior de uno, pues. Bueno, ahí aparece ese traje típico que es de Santander. Y bueno, de hecho muchas personas de este lugar, de Vélez, participaron en ese rodaje de esa película. Y bueno, por otro lado, en específico en mi lugar de residencia, se ha podido ver ese crecimiento económico impulsado por el turismo, que es lo que mantiene el movimiento de la economía de este lugar, además de que mucha de la gastronomía que se encuentra aquí son fusiones con otras culturas como la peruana o la mexicana. Y bueno, como decíamos ahorita, todo tiene sus pros y sus contras. Entonces tenemos también como sus efectos negativos, que lo podemos ver en ese poco control estatal en la región en cuanto al uso indiscriminado de los recursos económicos, y esto se ve en la precaria infraestructura del sistema de salud. Asimismo que no hay un desarrollo social como que lo impulse el gobierno, sino que es la misma comunidad con ese deseo de desarrollarse. Y bueno, la dependencia de la economía global hace que durante las crisis económicas se ha afectado todo este sector turístico y por ende los productores se ven afectados por el alza del costo en las materias primas. Así brevemente podemos ver los efectos de la globalización en mi región. ¿Y cómo es en el tuyo, Manuela? ¿Cómo son esos efectos?
Bueno, les cuento, yo desde el municipio de Envigado, Antioquia, nací y sigo viviendo aquí. Y al igual que Santander, la globalización ha permitido a las empresas de Envigado atender a los mercados internacionales. Como efectos positivos en Envigado, la inversión extranjera y generación de empleo, la apertura económica podría haber atraído inversores extranjeros, contribuyendo hacia la creación del empleo en Envigado. Ejemplos de empresas o proyectos que han contribuido al ingreso de la inversión extranjera son Peldar, la Pizzería Milán y el Colegio Los Monjes, entre otros muchos. El crecimiento económico a través del turismo en Envigado tiene atractivos como el Museo Otra Parte, el Parque Ecológico El Salado, el parque principal que tiene muchos locales de comida que son riquísimos. El turismo ha podido jugar un papel crucial en crecimiento económico. Además, y la cocina local ha incorporado influencias de otras culturas. Los efectos negativos de la globalización en Envigado. Falta de control estatal y desafíos de infraestructura de la ciudad pueden ser relacionados con el control estatal y la infraestructura de la salud en Envigado. La falta de supervisión gubernamental podría manifestarse en problemas de infraestructura y servicios de salud eficientes. Como otro lado tenemos la vulnerabilidad del sector turístico de los productores locales durante crisis económicas. La dependencia de la economía global puede poner a Envigado a riesgos durante la crisis económica, impactando directamente el sector turístico y afectando a los productores locales. En este aspecto puede requerir estrategias locales para mitigar el impacto negativo. Y Kimberly, tú coméntanos de tu región, cómo se ve afectada esto, qué efectos positivos y negativos tiene. Bueno, niña, les cuento, pues yo actualmente vivo pues en la ciudad de Medellín, llevo pues como un tiempo acá y he podido identificar cuánto ese efecto positivo es ese gran o ese alto crecimiento económico que se ve acá. Entonces es evidente cómo la globalización ha permitido a Medellín expandir su economía al integrarse en redes comerciales internacionales. O sea, esto ha traído inversiones extranjeras, especialmente en el sector como la tecnología, la moda y los servicios, lo que ha contribuido al crecimiento económico y a la creación de empleo. Entonces, un claro ejemplo de ello es la industria de la moda en Medellín. Se ve muy reflejada cómo esta ha crecido gracias a la globalización, con marcas locales que han ganado reconocimiento internacional. Y algo que he identificado, pues, dos puntos muy cruciales en cuanto a los efectos negativos, en especial porque acá todo este nivel, pues, como socioeconómico y cultural es muy regionalista, entonces he podido evidenciar como esas desigualdades socioeconómicas. Entonces, a pesar del crecimiento económico que ha traído la globalización, de esta misma manera hay intensificado las desigualdades socioeconómicas en la ciudad. Se puede observar una brecha entre los sectores más favorecidos y los menos privilegiados. Por ejemplo, mientras que algunas áreas de la ciudad han experimentado un desarrollo significativo con infraestructura moderna y acceso a servicios de calidad, o sea, en otras áreas es muy notable cómo quedan en el olvido, sufriendo problemas de pobreza y falta de acceso a oportunidades. Otro impacto negativo se ve muy reflejado en la cultura local, ¿sí? ¿Por qué? O sea, la globalización ha traído consigo la influencia de culturas extranjeras, lo que ha generado preocupaciones sobre la pérdida de la identidad cultural local en Medellín. O sea, esto se ha reflejado en la adopción de ciertos estilos de vida, modas y comportamientos que pueden alejarse de las tradiciones locales, como la antioqueñidad. O sea, por ejemplo, la adopción masiva de hábitos de consumo de X o Y regiones que se han venido adoptando, se ve muy reflejado el hecho de prácticas evidentes culturales muy autóctonas. Entonces, como para finalizar estos efectos en sí, o sea, la globalización ha sido un fenómeno complejo y a la vez interesante para Medellín, trayendo consigo tanto oportunidades como desafíos. O sea, la ciudad ha experimentado un crecimiento económico muy notable, pero también se ha enfrentado a la ampliación de brechas sociales y a la preocupación por la preservación de su identidad cultural en un mundo cada vez más globalizado. Ok, qué interesante. Yo con esto puedo concluir que la globalización ha sido moldeada por diversas causas que han transformado la dinámica mundial a lo largo del tiempo. Estas causas se han entrelazado y han impuesto cambios significativos en la economía, la política y la tecnología a escala global. Con lo que dices, pues tú, Manu, yo podría decir que ante todo lo que hemos hablado, o sea, finalmente las mejoras en el transporte han sido un pilar fundamental, generando una mayor demanda de medios de transporte eficientes que faciliten el flujo de bienes y personas a nivel global, fomentando así la expansión y la interconexión económica a escala mundial. Estos cambios se entrelazan y han definido las relaciones entre países y continúan moldeando nuestra sociedad en la era contemporánea.
Bueno, niñas, es tremendo, ¿no? Yo creo Sí. que, bueno, para cerrar ya este podcast, termino con esta conclusión. La globalización ha traído consigo sus beneficios económicos y culturales, pero también esos desafíos significativos en términos de desigualdad, de impacto ambiental, de debilitamiento de la capacidad de los gobiernos para resolver esos problemas locales, requiriendo una reflexión y acciones más efectivas para abordar sus repercusiones negativas. Y bueno, yo creo que con esto terminamos. ¿Cómo se sintieron? Muy bien, me gustó mucho que tenemos como diferentes puntos de vista, pero a la par vemos que también tienen efectos positivos y negativos y que todo se ha visto diferente en cada una de nuestras regiones. Sí, que tiene Sí, una relación muy amplia, o sea, la globalización nos ha venido impactando a lo largo de los años en cada región, en cada país,